Bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Argos Cursa, a nombre del director general, a todos ustedes y por supuesto también a los que nos siguen en línea en tiempo real. Vamos a dar inicio con el curso Auditoría Pública 2015 y para llevarlo a cabo les presento con mucho gusto a la maestra María de los Ángeles Valdés Rodríguez, que va a ser la expositora en esta ocasión y de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es contador público y auditor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en contribuciones por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De julio de 2011 a la fecha, contador y asesor administrativo de la empresa Consorcio de Ingenieros Electricistas Especialistas en Mantenimiento y Servicios CADCB. Ha participado como auditor, supervisor y jefe del Departamento de Apoyo al Control en la supervisión de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, actualmente Secretaría de la Contraloría. Cuenta con una gran experiencia en auditoría gubernamental, en supervisión del cumplimiento de planes y programas de auditoría, desarrollo de auditorías, elaboración del programa anual de trabajo, seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, análisis, diseño e implementación de sistemas de control interno, verificación de análisis de riesgos, diseño e implementación de recomendaciones correctivas y preventivas a fin de mejorar la operatividad y controles internos, análisis y cotejo del ejercicio y aplicación de recursos materiales y financieros, adquisición, control y suministro de recursos materiales, proceso de selección, contratación y control de recursos humanos, supervisión de personal, registro contable, integración y depuración de cuentas, análisis e interpretación de reportes y estados financieros, auditoría a programas federales. Actualmente coordina los trabajos para la adopción del sistema de control interno a nivel gubernamental estatal. Actualmente también es articulista de la revista Erudición y Vanguardia, la primera revista híbrida en materia fiscal, y es una de las titulares del programa Contabilidad Gubernamental, que se transmite todos los jueves a las 12 del día a través de www.argoscurseradio.com, así que también pues los invito a sintonizarla. Vamos a dar inicio con el curso, maestra, bienvenida, y les pido un aplauso por favor para ella. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Qué hermosa presentación, ¿verdad? Ni yo me la creo a veces. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto que tenemos rostros conocidos y qué bueno que vengan a reforzar conocimientos. Sin embargo, mi dinámica de siempre, pues presentarnos, o sea, y escuchar una pequeña semblanza, es un gusto estar compartiendo este espacio nuevamente para poder primero retomar un poco de lo que son las normas técnicas y procedimientos de auditoría. Y en esta ocasión mi idea es desarrollar todo un programa de auditoría. Estuve tratando de buscar un tema que fuera más o menos homogéneo para todos y busqué un programa federal. El día de hoy me di a la tarea de buscar por ahí un convenio de coordinación, entonces vamos a diseñar un programa de auditoría sobre ese. Entonces, me gustaría conocerlos, como siempre, de dónde viene, nombre y, por favor, de dónde viene y cuál es su expectativa respecto al curso. Mi nombre es Rosa Jiménez. Perdón, por el micrófono. Mi nombre es Rosa Jiménez. Yo vengo del despacho del contador José Orea Castro. Y mi expectativa pues es aprender un poco más acerca del tema, ya que manejamos precisamente estos temas de auditoría. Qué bien, ¿qué tiempo lleva en el despacho? Año y medio. Muy bien, muchas gracias. ¿Contador? ¿Es contador? Sí. Sí. Mi nombre es... Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Mi nombre es Jesús Aguilar Castelán, vengo del despacho del contador Gustavo Guevara Rosendo. Tengo con él 12 años trabajando y mi expectativa es seguir conociendo. Muchas gracias. Además, una persona que nos ha acompañado en varios cursos y que tiene amplia experiencia, ¿no?, en el ámbito. Claudia. Buenas tardes, mi nombre es... Buenas tardes, mi nombre es Claudia Victoria Cosos y estoy estudiando actualmente la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de Valle de Puebla. Es nuestra practicante, además, allá en la dependencia. Adelante, contadora. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Vázquez Reyes, soy contadora, vengo del despacho del contador Leopoldo Sánchez Balbuena. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isela Carranza, soy contadora y vengo también del despacho Leopoldo Balbuena. Muchas gracias. Sí, como siempre para nuestros amigos en línea, pues también nos gustaría que nos hagan llegar de dónde están y sobre todo saber si esperan algo adicional a lo que nosotros vayamos exponiendo, pues con todo gusto ampliamos un poco más lo que podrían ser las explicaciones. Les decía que vamos a retomar y es la parte teórica, es un curso muy breve de 5 horas, ¿no? O sea, hablando de auditoría y más en el sector público que tenemos tantas normas por estudiar y sobre todo por ir correlacionando, 5 horas se nos hacen muy breves, ¿no? Sin embargo,
quiero que en estas 5 horas nosotros vayamos tomando todo lo que es la esencia de la auditoría, que no hay mucha divergencia en lo que es sector público con sector privado. Eso es lo que primero siempre me gusta hacer énfasis. ¿Por qué? Porque quizás estamos muy familiarizados con la auditoría en el sector privado y obviamente hablando ya del sector público, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a incursionar en el ámbito de la auditoría pública, empezamos a tratar de equiparar con el sector privado y entonces ahí es cuando sí empezamos a transgiversar un poco, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo es hablando ya en materia de contabilidad gubernamental. Sabemos que el proceso de armonización contable, bueno, pues ahora también nos va a llevar de la mano para hacer lo que sería auditoría respecto al cumplimiento de la armonización contable. Entonces, era una de mis perspectivas para plantearles precisamente todo un programa de auditoría respecto a cómo podríamos desarrollarlo. Sin embargo, podemos ir retomando por ahí algunos ejemplos a efecto de enriquecerlo un poco más. Pero bueno, entonces ya sabemos, nuestro ciclo de auditoría está principalmente conformado por estos 4 ciclos, ¿sí? El primero, que es la planeación, el segundo, que es la ejecución, el tercero, que es el informe, y el cuarto, que es el seguimiento. Obviamente el cuarto deriva del tercero. Si llegamos a tener o no observaciones, ¿sí?, que muy difícilmente no las vamos a llegar a encontrar, entonces ya estaríamos en nuestra etapa de seguimiento, ¿sí? Mientras tanto, lo más esencial, ¿sí?, la parte más esencial para mí siempre va a ser la planeación. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cada una de nuestras etapas, pero recordemos primero que dependiendo del objeto que nosotros nos planteemos para hacer una auditoría, van a ser los resultados que al final nosotros vamos a estar presentando dentro de lo que sería propiamente nuestro informe de auditoría. ¿Alguna duda? En la práctica que ustedes hayan tenido, la cotidianidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente creo que cuando empezamos con la auditoría, difícilmente vamos a empezar a retomar la teoría, ¿no? Si llegamos a un despacho, lo primero que te hacen es, vas a auditar. ¿Sí? Y entonces lo primero que empezamos a hacer es acercarnos a quien ya tenga experiencia para empezar a ver cuáles son las dinámicas y los procedimientos que van haciendo. En segundo, si mejor nos va, formamos parte de un equipo ya precisamente con un poco de experiencia en el cual vamos aprendiendo en la pauta todas aquellas técnicas de auditoría que son, digamos que necesarias para poder alcanzar el mismo objeto de la auditoría que se haya planteado. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos hacer es buscar cuál es nuestra perspectiva. Primero, ¿sí?, personales como auditor, y segundo, las necesidades de quien nos haya instruido a hacer la auditoría, ¿sí? Para esto tenemos obviamente un conjunto de normas de auditoría, y me voy a ir a las normas esenciales, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque ahorita ya tenemos Sistema Nacional de Fiscalización y tenemos obviamente, está arrancando el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Entonces, derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, si nos escucharon el día de ayer en el programa, les decía que la Auditoría Superior de la Federación está retomando el Sistema Nacional de Fiscalización. Eso implica que nos tengamos que adaptar como entes públicos estatales a cumplir las normas de auditoría, ¿sí? ¿Ya las conocen? ¿Las normas de fiscalización del Sistema Nacional de Fiscalización? Con toda confianza, contadora. De todas formas, por ahí me las traje, ¿eh? Porque sí, porque les decía, o sea, mucho depende, y siempre es lo que también les he comentado, depende de las perspectivas que tenemos, ¿no? O sea, no puedo empezar a hablarles ya de un informe de auditoría si no he empezado por la parte básica, ¿no? Entonces, hablando de las normas de auditoría, son, digamos que prácticamente las más esenciales. Ya las conocemos, contador. ¿Me las puede leer, por favor? ¿Sí alcanza? ¿O sí? Personales Ajá. de ejecución del trabajo sobre el informe de auditoría y su seguimiento. Ok, ¿qué nos puede comentar, contadora, respecto de las normas personales? Usted. Sí, con toda confianza, sí. Para que no me la pase hablando aquí yo solita. ¿No? ¿Estamos un poco? ¿Usted, contadora? ¿No? ¿Claudia? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué lo sondeo? Porque no vaya a ser que ya sean expertos y de repente, ¿no? Me digan, nada más nos vino a repetir lo mismo que decía en el libro de auditoría, ¿no? Me hubiera ahorrado el curso. Bueno, las normas personales van a ser aquellas que precisamente van a definir toda la personalidad que debe de tener el auditor. Y aquí me gusta hacer una breve retomisión o retomar precisamente una perspectiva de lo que se llama decálogo del auditor. Déjenme ver si
sí lo tengo. Miriam, perdón. ¿Podemos abrir la carpeta? Es que tengo que venir a practicar antes con tu compu. ¿En la memoria? Sí, mientras me sigo hablando. Bueno, hay me salte mucho. Dentro de lo que son las normas personales, hay algo muy esencial que es lo primero que debe de tener el auditor, ¿sí? Que es la independencia mental, que es lo que siempre hemos dicho, ¿sí? ¿Por qué les decía que quería hacer siempre un alto en esto? Porque hay algo que se llama decálogo del auditor, ¿no? Hay un decálogo del auditor, significa que hay conceptos esenciales que los auditores primero siempre tenemos que cumplir, ¿sí? Y uno de esos conceptos, bueno, ya se los platico, porque no los pudimos checar ahorita, uno de esos conceptos es la confianza, ¿sí? ¿Qué significa confianza? O en términos prácticos, ¿qué vamos a entender por confianza respecto al auditor? Si yo estoy hablando de un grupo de trabajo, ¿tenemos marcadores? Si yo estoy hablando de un grupo de trabajo normal, ¿sí? Voy a tener normalmente un responsable de ejecutar la auditoría, ¿sí? Ese responsable va a ser, digamos que el que va a encabezar el grupo de trabajo, depende del tipo de auditoría. Y abajo, obviamente, ya estarán, por jerarquía, los auditores con mayor experiencia, ¿sí? Para planear una auditoría, que es lo que yo les comentaba, muchas gracias. Para poder planear una auditoría, lo primero que debo hacer es saber qué tipo de auditoría es la que me están pidiendo. ¿Y con qué finalidad? Creo que es este. ¿Cómo me regreso? Ya. Pero ¿cómo me regreso? Regresarme a mi carpeta. Ahí está. Perdón, voy a necesitar aquí a los chicos. Bueno, la primera, el primer requerimiento es saber qué tipo de auditoría voy a hacer, ¿sí? Y voy a ir combinando ahorita lo que son las normas personales un poquito con lo que es la ejecución y con lo que es la planeación, nada más para retomar aspectos importantes, ¿sí? Entonces, si yo voy a hablar de un equipo de trabajo, voy a tener, obviamente, el responsable de la auditoría, que en este caso tendría que ser el titular del despacho, si es que estoy hablando de un despacho, o en su caso, hablando de una entidad pública. Nada más, ¿cómo me voy regresando? Perdóname. Hasta arriba. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, o en el caso de una entidad, entonces tendría quizás a un director, ¿sí? Normalmente voy a tener a un director de auditoría, ¿sí? Después de esta responsabilidad, decimos nosotros siempre que la responsabilidad se comparte. Entonces, en forma jerárquica yo tendría acá un jefe de departamento, ¿sí? Lo más tradicional. Después del jefe de departamento, él, ¿sí? Tanto el jefe de departamento como el director, lo que van a hacer siempre van a estar planteando el objeto de la auditoría, ¿sí? Pero quizás no sea el jefe de departamento quien esté directamente como responsable de toda la ejecución, sino que normalmente van a nombrar a un supervisor, ¿sí? Y el supervisor es el que sí va a estar a cargo de todo el equipo de auditores o de todo el grupo de auditores. Este supervisor va a seleccionar, dependiendo del tipo de auditoría financiera, administrativa, de legalidad, qué tipo de especialistas requiere para poder desarrollar la auditoría. Entonces, aquí vamos a tener, digamos que n número de auditores. ¿Sí? Luego se cayó. Bueno, entonces, lo que yo voy a requerir es que todos estos auditores, lo primero que deben de cubrir son normas personales. ¿Cuáles van a ser esas normas personales? Les decía, una de las principales es la primera, la independencia mental, ¿sí? ¿Por qué van a tener independencia mental? Cuando yo estoy en forma práctica, ya trabajando como siempre en un organismo, créanme que nos hemos encontrado con que muchas veces parece que el auditor trabaja para la dependencia, ¿sí? Que estoy auditando y no para la Contraloría, ¿sí? Lamentablemente. ¿Por qué?
Porque resulta que la dependencia llega y les da papelería. No tenemos, digamos, yo tengo un grupo de auditores, les decía acá, quizás de 3 o de 4, y yo tengo una computadora. Entonces acudo con la dependencia y la dependencia me asigna 3 computadoras restantes, ¿sí? Entonces ya estoy teniendo cierta injerencia directa con la dependencia. Eso, lo primero que me va a restar es independencia mental, ¿sí? Por eso les digo, para mí siempre va a ser lo más básico. ¿Qué tengo que hacer? Mantener esta independencia mental y trabajar únicamente con los recursos que tengo a efecto de poder cumplir con el objeto de la auditoría. Lamentablemente, a veces aquí está la dependencia, ¿sí? Quizás los auditores son totalmente independientes. Quizás ellos me cumplen ese requisito. Y yo le digo, necesito que me encuentres esto. Y me presentan un informe, yo le digo, hermoso, ¿no? Con todos los elementos para poder encuadrar una responsabilidad. Pero resulta que quien recibe los favores, los vales de combustible, etcétera, son los de aquí arriba. Y entonces, todo el trabajo también termina desechado, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre voy a hacer mucho énfasis por eso. Les decía, parte de las principales normas que tengo es la confianza, ¿sí? Entonces, si yo tengo independencia, pero además yo sé que puedo confiar en uno de mis auditores a que nada más va a llegar, porque ¿cuál es el problema de las auditorías mal planeadas, ¿no? O las improvisadas. Lo ideal de una auditoría, por eso les decía al principio, es que yo la planeé, ¿no? Que yo tenga un programa de auditoría desde el principio y que yo pueda establecer tanto los rubros, los periodos de ejecución y las personas que van a intervenir. Eso es un programa de auditoría idóneo, ¿sí? Hablando en cualquier sector, en un municipio, en una dependencia, ¿sí? Ya sea gubernamental, federal o estatal. Pero si yo hablo de que un bomberazo, un periodicazo, una urgencia, ¿sí? Una situación no esperada y no planeada, entonces, ¿qué hago en ese momento? Digo, ¿no está en mi programa de auditoría y no puedo hacerla? No, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es, a ver, y entonces cuando te llama tu jefe y se da esa situación, lo primero que tú tienes que hacer es saber qué quiere, para cuándo, con cuántas personas vas a contar, ¿sí? ¿Qué información es la que te urge localizar y sobre todo analizar para poder llegar al cumplimiento del objetivo así? Y es cuando nosotros trabajamos, ahora sí, bien bonito, bajo presión. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos saber es en ese momento qué es lo que está esperando o cuál es el objeto de la auditoría para poder dar cumplimiento, ¿sí? Entonces, si yo sé que ya tengo un equipo de trabajo y que uno de mis auditores es experto en análisis de estados financieros, ¿sí? Por eso hago énfasis en la confianza, entonces a ese auditor, a ese contador, le voy a dar todo el procedimiento de análisis de estados financieros, ¿sí? Si tengo un auditor o un abogado, no necesariamente todos los auditores somos contadores, ¿sí? Entonces, si tengo un abogado que es muy bueno en el análisis normativo, o tal vez un contador que sabe interpretar perfectamente bien todas las leyes, los acuerdos, etcétera, entonces le doy el procedimiento a ese auditor, ¿sí? Por eso hago mucho énfasis en la confianza. ¿Por qué? Si yo sé que tiene el perfil de estados financieros y llego y le digo, hazme el análisis de la norma, ¿qué resultado voy a obtener? Relativo, ¿no? Porque puede ser que quizás sea una primera experiencia y tal vez lo mejor de sí, ¿sí? Haciendo ese análisis de legalidad, pero tal vez como no es su perfil, entonces tenga ciertas dudas y tenga que estar regresando a preguntar, ¿sí? 20 veces para saber si vas en el camino correcto o no, ¿sí? Adelante, contadora, no hemos avanzado mucho. Bueno, entonces, esa es nuestra primera norma personal. ¿Dudas hasta aquí? La segunda, lo amplío más para que nuestros amigos en línea también lo perciban, ¿sí? La segunda, el conocimiento técnico y la capacidad profesional, ¿sí? Esta es para mí también de las más bonitas. ¿Qué les puedo decir, verdad? Amo la profesión de la auditoría. El conocimiento técnico nos va a decir que es todo aquel cúmulo de conocimientos que nosotros adquirimos ¿dónde? Desde la formación profesional, ¿sí? Quizás algunos tuvimos el privilegio de estudiar en alguna escuela técnica, ¿no? En algún bachillerato donde ya llevaste la tecnología. Desde secundaria posiblemente lleves la contabilidad, ¿no? Entonces ya sabes qué es un cargo, qué es un abono, cuáles son la presentación de los estados financieros, etcétera, ¿sí?
Si lo estudié a nivel técnico, pero me interesó seguir o continuar, entonces quizás estudié la licenciatura. Llegué a la licenciatura y me dieron todo el cúmulo de conocimientos para poder llegar a terminar y concluir obviamente la carrera y el perfil profesional, ¿sí? Pero dentro de todo lo que es ese cúmulo de conocimientos, ¿sí? Que yo tengo cuando llego a la práctica, resulta que me dieron la parte teórica, ¿no? No tengo la parte práctica, ¿sí? Y 2, no toda la práctica va a ir de la mano con lo que efectivamente me enseñaron a mí en la universidad, con la teoría, ¿sí? ¿Por qué? Si a mí me enseñaron estados financieros, ¿qué es lo primero que espero? Estoy hablando de conocimiento técnico y capacidad profesional, ¿sí? La primera nada más. La primera parte, conocimiento técnico, ¿sí? Un ejemplo. Hablamos de estados financieros. Cuando yo vi estados financieros en la carrera, ¿qué me enseñaron? Y hablo de mí, que soy generación, ¿qué? 99, 2000, ¿sí? ¿Qué me enseñaron? ¿Cuántos tipos de estados financieros habían? Balance general, estado de resultados, ¿sí? Vamos a hablar solamente del balance general, ¿sí? Si a mí me hablan de un balance general, inmediatamente pienso en activo, pasivo y capital. Sorpresa, cuando llego al gobierno, ¿me encuentro activo? Sí. ¿Me encuentro pasivos? Sí. ¿Me encuentro capital? No. ¿Y dónde está el capital? ¿No? ¿Cómo se llama en gobierno? Se llama patrimonio o hacienda pública, ¿no? ¿Sale? Entonces, desde aquí, los conocimientos teóricos ya no fueron fructíferos. ¿Por qué? Llevé la materia de contabilidad gubernamental, llevé alguna de auditoría gubernamental, ¿no? Pero te enseñaron precisamente lo más básico, ¿sí? Entonces, por eso les digo. Ahora, hablando de estado de resultados, ¿voy a tener un estado de resultados en el gobierno? Actualmente sí, ¿sí? Ahorita sí, aunque no se llama estado de resultados, se llama estado de variación, ¿sí? De la hacienda o estado de origen y aplicación de recursos. Entonces, yo ya no estoy hablando de los mismos conocimientos que tuve en la teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra profesión? Yo siempre voy a decir, gracias a Dios, se abren nuevos campos para que nosotros nos podamos ir profesionalizando, ¿sí? Y que es precisamente de la auditoría gubernamental o bien el sector público, entonces es un campo muy amplio, muy amplio y además muy bonito, porque si lo vemos, o sea, comparado, por ejemplo, no sé, con los médicos, que forzosamente necesitan hasta terminar una especialidad para poder empezar a trabajar, nosotros no, ¿sí? No hasta hace algunos años. Pero en el campo continuo, sí, ellos sí tienen que hablar de certificación, nosotros también. Ellos hablan de normas, nosotros también, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que ir haciendo es buscar precisamente ese perfil. Yo decía, afortunadamente, y a mí sí me gusta muchísimo el fiscal, pero afortunadamente la contabilidad no todo es fiscal, ¿no? O el contador público no todo va por fiscal. Entonces, la profesionalización en el sector público va a depender de todas aquellas capacidades que nosotros vayamos teniendo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Leer. Y eso es lo más bonito también, ¿no? O sea, tenemos que leer muchísimo. ¿Por qué? Porque el sector público se va a componer principalmente de un marco jurídico, ¿sí? Una de las pautas que a mí siempre me gusta resaltar respecto a cómo elaborar un informe de auditoría es que yo no tengo una observación, hablando del sector público, si antes no verifico y no compruebo que tengo un marco jurídico de desapego, ¿sí? Entonces, para que yo pueda establecer y estructurar y decir, tienes una observación, lo primero que debo de tener es una norma, ¿sí? Y esa norma, entonces, son todos aquellos elementos jurídicos que me van a decir el servidor público, el funcionario, ¿sí? Responsable de una de las más sencillas, ¿no? Lo que veíamos antes, del resguardo de los fondos fijos, ¿no? ¿Y por qué les hablo tan fácil de eso? Porque era uno de los primeros requisitos que me acuerdo mucho también de control interno en la facultad. Cuando empezamos a hablar de control interno, lo primero que te decían, implementar un control interno respecto a la asignación de los fondos fijos. En gobierno pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Lo primero que te van a pedir es, ahora ya incluso, que haya una fianza, ¿no? Respecto a la asignación de los fondos fijos. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero buscar si existe o no la facilidad de asignar un fondo fijo, porque incluso ya se quitaron.
¿sí? Antes sí podía yo asignar fondos fijos, ahora ya está muy restringido. Únicamente se tiene que hacer, dijimos, en contabilidad gubernamental, para los que vinieron, ¿sí? Asignaciones específicas, ¿sí? Para los gastos mínimos. O sea, significa un fondo fijo, sí, pero de ahí tendremos que verificar las normas internas, ejemplo Puebla, sí nos está permitiendo, si no me equivoco, todavía el manual de normas y lineamientos de tener fondos fijos, pero antes te daba nada más la cuota, que eran 3,000, 5,000 pesos, ¿no? Ahora ya te condiciona mucho respecto a la asignación de los fondos fijos. Difiere mucho de los gastos a comprobar, son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Pero esa es una de las condicionantes que nosotros tendríamos que ver al momento de que llegamos a auditar precisamente nuestros estados financieros, ¿sí? Yéndonos ya a una forma más práctica. Si los confundo, me dicen, ¿vamos bien? Bueno, y la capacidad profesional pues va a derivar precisamente del conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque yo no me hago auditor o no me hago auditor de un día para otro, ¿no? Que eso es la parte más, digamos que una motivante y desmotivante para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a decir, hablando precisamente de lo que les decía de las capacidades de los auditores, ¿sí? Puede ser que tenga todos los conocimientos teóricos, ¿sí? Las mejores calificaciones de la escuela. Sin embargo, le cuesta trabajo reconocer o identificar una irregularidad. ¿Por qué? Porque en el marco práctico ya de lo que es la auditoría gubernamental, les repito, lo primero que yo necesito es conocer el marco jurídico. Entonces, hay muchas veces que los propios auditores, o sea, cuando empiezas, les puedo decir ya después de 14 años en el sector público, que lo primero que llegas es lo difícil del cambiante, ¿no? O sea, llega una persona y lo entrevistas, ¿te interesa así? Y se queda, ¿no? Y entonces lo primero que haces es tratar. Primero tratar de retroalimentarlo con tu experiencia, ¿para qué? Para que se le haga un poquito más fácil el camino, ¿no? Y segundo, tratar de motivarlo a que precisamente se ponga a leer, se ponga a estudiar, vaya buscando la normativa y empiezas a ver, por eso les decía es motivante y desmotivante, motivante porque esperas mucho quizás de esa persona y desmotivante cuando pasan 3, 4, 5 meses y ves que la persona, o sea, ni siquiera ha tomado el manual de auditoría gubernamental o ni siquiera lo ha abierto, ¿no? Y le haces preguntas, o sea, ya llega con un informe, que es lo peor, si ya se fue a una auditoría práctica, llega con un informe y le haces preguntas reales, o sea, a ver, me estás diciendo esto, ¿por qué? A ver tu fundamento, busca esto, ¿no? Y no tienen los elementos suficientes para poderlo defender. Entonces, esa es la capacidad profesional. Necesitamos afinar, porque no, les decía, no nos hacemos auditores de un día a otro, o sea, necesitamos ir afinando todas esas perspectivas de poder ir conociendo cuándo la dependencia te está diciendo la verdad, cuándo te está distrayendo, cuándo te da solo lo que tú le pediste, ¿sí? Cuándo te está entregando también más información de la que tú le pediste, que es la mejor parte, ¿sí? Porque llegas y le dices, necesito sus estados financieros. ¿De qué periodo? 2015. ¿A qué fecha estoy? 31 de julio, ¿sí? Y entonces te dice, oiga, pero es que yo nada más tengo hasta el 30 de mayo. ¿Y qué le dices? Sí, adelante, pásemelos. ¿Se los acepto? Primer punto que no les he dicho. No les he dicho mi periodo de auditar, ¿sí? Entonces, si yo estoy auditando 2014, ¿para qué le pedí 2015? ¿Sí? Punto número 1. ¿Me sirven? Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que yo necesito saber son sus flujos y movimientos de efectivo y ver más o menos qué cuentas está utilizando. Y entonces esto me da una pauta para saber en dónde está la deficiencia en 2014 y yo qué es lo que tengo que revisar, ¿sí? Contabilidad gubernamental, que es lo que yo les decía. Si ahorita ya tienen que publicar todos los estados financieros, entonces yo ya no necesito llegar a pedir esos estados financieros, ¿sí? 1. ¿Por qué? Porque ya deben estar publicados. Y 2, si yo soy el auditor externo, entonces debo de estar supervisando periódicamente la presentación de esos estados financieros. Y si hago un análisis o un preanálisis antes de hacer toda la planeación de mi auditoría, tampoco necesito pedir esos estados financieros, porque ya cuento con la información. ¿Sí? Les dije que iba a combinar planeación con ejecución y con norma. ¿Dudas? Creo que es esta. La tercera, cuidado y diligencia profesional. ¿Qué nos dice? ¿Quién alcanza a leer? ¿Contadora alcanza a leer o lo hacemos un poquito más grande? Sí.
Se las voy poniendo y no se las pongo en el material porque a veces es muchísima teoría, pero siempre les digo que con todo gusto les comparto después toda la norma complementaria, además de que esto no ha cambiado, ¿no? De todo lo que ya existe en las publicaciones. Por favor. Ok. El auditor público debe ejecutar su trabajo de auditoría meticulosamente, con esmero e integridad, poniendo siempre toda su capacidad y habilidad profesional, atención, el cuidado y la diligencia que puede esperarse de una persona con sentido de responsabilidad. Proceder con el debido cuidado profesional significa emplear correctamente el criterio para determinar el alcance de la auditoría y para seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría que habrán de aplicarse en ella, así como poder evaluar los resultados de la auditoría y presentar los informes correspondientes. Gracias. Además, muy buena lectura. Creo que ya les quedó claro. No, no, ¿verdad? Vamos a interpretarlo. Es otra de por eso son normas, ¿no? Por eso les decía que hay un conjunto para mí son principios que nosotros como auditores nos van a servir para poder irnos guiando, ¿sí? Lo esencial de esta norma o de esta parte es que yo debo de ser responsable, ¿sí? Me dice que yo debo de hacer con cuidado y un término muy bonito, ¿no? Dice con diligencia todos y cada uno de los procedimientos, ¿sí? Y vuelvo a utilizar mi término lamentable, ¿no? Y lo más lamentable es que cuando ya te llega el producto de la auditoría y tú cotejas en primera instancia cuál era el objeto de la auditoría, pues a nivel supervisión, que es lo que a veces nosotros también hacemos, llega el paquete, ¿no? O sea, una de las normas de la auditoría es que te dice que no debes de archivar más de 500 hojas en un solo legajo, ¿no? Una de las partes o de las recomendaciones. Entonces te llegan unos legajos así, que van como con 5 bacos, ¿no? Y que cuando empiezas a hacer el cruce o a tratar de interrelacionar los documentos, es imposible. Ese es un pequeño ejemplo de que también tengo que hacer con mucho cuidado toda mi trabajo y sobre todo el archivo de la información. ¿Por qué se los comparto? Porque si yo no tengo planeación dentro de lo que es la ejecución de mi auditoría, o sea, yo como el auditor, ¿sí? Entonces muy difícilmente cuando llegue una primera supervisión, les decía hace rato, del supervisor inmediato, ¿sí? Cuando el supervisor tenga que presentárselo, en su caso al jefe de departamento, al director, o es más, en caso de que los mismos auditados, ¿sí? Lleguen a querer hacer una consulta de los papeles de trabajo, entonces se va a dificultar mucho poder encontrar toda esa interrelación, ¿sí? Una de las partes de la auditoría más tediosas es el cruce de los papeles de trabajo, ¿sí? Porque yo tengo una cédula de auditoría en la cual me sale como sábana, ¿no? ¿Y qué es lo primero que empiezo a hacer? Pongo la fecha, es un ejemplo. Pongo la fecha y vamos a hacer una cédula de adquisiciones, ¿les parece? Aquí ya viene el encabezado y en el transcurso digo fecha, el nombre del proveedor, concepto de la adquisición, tal vez en qué periodo hice la adquisición, el importe o el subtotal, el IVA, el total, la partida y la parte financiera, ¿no? La institución bancaria. Ahora pues ya se supone que todas deberían de ser transferencia, ¿sí? Pero en el supuesto de que fuera un cheque, entonces aquí necesito el número, la fecha la fecha de expedición y luego en su caso la fecha de pago, ¿sí? Y aquí ya me quedó solamente con este pequeño procedimiento, ¿sí? Me quedó una mera cédula. Bueno, ahora imagínense que en esta cédula yo lo que tengo son un total, por ejemplo, de 40 adjudicaciones, ¿sí? Entonces, todos los campos tienen que ir referenciados. ¿Con qué? Si yo aquí estoy referenciando una adjudicación y estoy poniendo una fecha, un proveedor, un concepto, hasta acá, hasta esta primera parte, ¿sí? ¿A qué documento me estoy refiriendo? Contadores. A una factura, ¿sí? Entonces, se supone que yo tengo una factura y esta factura viene así el documento.
Creo que me brinqué el folio, ¿verdad? Sí, porque no puse folio, número de factura, etcétera. Entonces, con todos los requisitos que tiene aquí la factura, hasta aquí me voy a ir, ¿sí? Si estoy hablando aquí del subtotal, y esta, ¿sí? A este papel de trabajo ya le estoy dando un índice aquí, A1, y esta fuera B1, ahorita hablamos de los cruces, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que si toda la cédula, toda, ¿sí? Cada uno de los conceptos es A1. ¿Por qué? Porque esta cédula yo le asigné el índice A1. Ahorita les hablo de los cruces. Lo que tengo que hacer es que si aquí está el subtotal, entonces le pongo A1, ¿sí? ¿Dónde dijimos que estaba el subtotal? Aquí. Si va aquí, entonces le pongo B1, ¿sí? Suponiendo que tuviera 40 facturas, entonces me voy a ir y que esas fueran en secuencia, tal vez esta estaría en la B3, B5, ¿sí? Pero todos los conceptos tienen que estar cruzados y referenciados. ¿Qué hacen nuestros amigos auditores en la práctica? Le ponen B1 a B20, ¿sí? Y entonces, cuando ves aquí, resulta que se saltaron todos los procedimientos y de repente yo encuentro aquí una mega llave y encuentro nada más B1 a B20. Esto es cuidado y diligencia profesional. Y se ríe mi amiga la contadora. No me cree, ¿verdad? Se los juro, o sea, ¿por qué se los comparto? Porque cuando empezamos a hacer nosotros el análisis de todos los papeles de trabajo que me están presentando, es más, si esto hubiera derivado de una observación, entonces lo primero que yo le digo al auditor es, a ver, ¿revisaste la cédula? Sí. ¿Qué encontraste? Nada. ¿Y cómo lo van a poder encontrar si les digo, a ver, pásamela, ¿no? Y entonces abren su cédula, su sabanota, y entonces empiezo a ver, lo primero que busco yo son los cruces, ¿sí? Para ver, y le digo, a ver, ¿y contra qué lo cruzaron? No, no está. ¿Y ya se lo dijiste en la cédula de evaluación? No, no se lo puse, ¿no? Entonces, ese es el cuidado y la diligencia profesional como auditor. Primero, si yo soy el ejecutor de la auditoría, debo de revisar, ¿sí? Que todo lo que esté plasmando en un papel de trabajo sea confiable, sea veraz, esté documentado, esté dentro de un marco jurídico, ¿sí? Si soy el supervisor, entonces debo de hacer una supervisión exacta, ¿sí? Uno de los requisitos que me va a pedir precisamente mi cédula de trabajo es, aparte del índice, quién elaboró y quién supervisó. Y normalmente me decían que en el elaboró yo debo de poner las iniciales, ¿no? Del auditor. Y en el supervisor, en este caso, si es un supervisor directo o nosotros si es un jefe de departamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está validando todos los registros. Y resulta que lleva iniciales y lleva firmas, ¿sí? Pero cuando tú ves realmente el fondo del trabajo, no tiene la esencia, ¿sí? De una verificación oportuna de todos los requisitos que debe tener un papel de trabajo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los dos conceptos, si son auditores o si son supervisores. ¿Por qué? Porque si yo soy el supervisor, estoy validando que efectivamente el auditor hizo todos los procedimientos. ¿Y qué pasa si yo estructuro una observación diciendo, ¿sí? Porque ese es otro de los puntos, puedo tener una sábana, ¿sí? o un desglose, un papel de trabajo en el cual enliste los 40, pero resulta que de los 40 quizás nada más estas 3 me comprenden la esencia de una observación, ¿sí? Pregunta, y voy a decir, pregunta de auditor. ¿Necesito incluir o tengo que incluir todo el papel de trabajo como anexo a la observación? ¿O debo? No, simplemente voy haciendo y recordemos, aquí tengo cédulas subanalíticas, analíticas y sumarias. Entonces, los anexos, aunque son parte de una cédula o vienen siendo una cédula, tienen que ser también de fácil interpretación para los auditados. ¿Por qué? Porque la fase del seguimiento lo que ellos necesitan es saber sobre qué documentos incurre la responsabilidad o la omisión y qué es lo que tienen que solventar. Entonces, si yo le pongo 40 y entonces, es más, llego a presentar mi informe y al auditado le digo, se anexa, ¿no? O que se detallan en anexo 1. Y cuando revisan el anexo dicen, todas estas facturas, y entonces termina diciendo el auditor, no, nada más son 3. ¿No? Entonces, todos esos detalles nosotros debemos de tener muchísimo cuidado para ir presentando precisamente los resultados en forma
correlacionada y sobre todo de fácil interpretación para los que lo toman, ¿sí? Bienvenido, contador. Buenas tardes. Bueno, no hemos avanzado mucho, estamos con las normas de auditoría, con las personales. ¿Dudas hasta aquí? Les digo que 5 horas se me hacen pequeñas. Luego, es que creo que no avanza solita. Bueno, los códigos de ética. Aquí están los principios que les decía. Hablando ya en materia de lo que es el control interno, sabemos que lo primero que nos van a pedir ahorita, o sea, que también está muy, ya, no puedo decir de moda, ¿no? Porque ya hace de muchísimos años el control interno, les decía, pero algo que nosotros debemos de tener siempre presente, entonces, es un código de ética y un código de conducta, ¿sí? Entonces, como auditores, les decía, estos son los principios esenciales que debemos de retomar, ¿sí? Dentro de la ejecución de nuestro trabajo. La honradez, es decir, que no vaya dentro del folder del legajo de papeles, que no aceptemos comiditas, ¿no? Que no te manden una botella en diciembre, ¿no? Etcétera. O sea, cualquier obsequio tendría, ¿sí?, que abstenerse el auditor de poderlo, digamos que inducir para poder limitar respecto a su opinión. Yo siempre he dicho, eso no te limita, ¿no? Mientras te conduzcas realmente con toda la prudencia y realmente la suspicacia de poder encontrar o de poder documentar tus hallazgos, entonces pueden ponerte una casa blanca, no, ¿verdad? Ojalá, yo les decía apenas, pero pues no, o sea, no puedes romper esa tendencia, ¿no? Cuando ya tienes realmente toda la conducta real respecto a la profesión. Legalidad, el principio de legalidad, les hacía énfasis a un marco jurídico, ¿sí? Entonces, el principio de legalidad va a ser el que va a ir marcando toda nuestra actuación respecto a la auditoría pública, ¿sí? Entonces, vuelvo a mencionar porque siempre va a ser, o siempre vamos a ir en esa escala jerárquica, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso la Constitución Política de Puebla, y todo lo que tenga que ver precisamente con el desarrollo de un ejercicio público. Yo les decía, podemos tener diferentes tipos de auditoría, o sea, no quise sesgarme ahorita a mencionar solo que sería la auditoría financiera. ¿Por qué? Porque si yo hago una auditoría de legalidad, entonces estrictamente lo que tendría que estar revisando son cumplimiento de atribuciones, cumplimiento de funciones, ¿sí? Si hablo ya estrictamente de una auditoría financiera, entonces ahí sí, lo primero que necesito saber son el comportamiento ya de las asignaciones respecto a la ley de ingresos, al presupuesto de egresos, ¿sí?, y a todo el ejercicio del recurso durante el periodo que yo esté auditando. Si hablo de una auditoría administrativa, esencialmente lo que voy a estar enfatizando es ¿qué tipo? Recursos humanos, ¿sí? ¿Qué más? En una administrativa. ¿Materiales? ¿Es administrativa? ¿O la combino? Administrativa financiera. Administrativa, su nombre me lo va a decir, ¿sí? Son estrictamente conceptos administrativos. Significa que no voy a tener la injerencia de recursos financieros, ¿sí? En recursos humanos, ¿tengo injerencia de recursos financieros? Sí, porque les tengo que pagar, ¿sí? Pero aquí depende entonces de cómo esté yo planeando la auditoría. Si hablo nada más de una auditoría administrativa, lo único que voy a hacer es revisar los expedientes, la forma de contratación, el periodo de la prestación de los servicios, la inscripción, ¿sí? Entonces, depende del enfoque de la auditoría y sobre todo del objetivo que esperes para poder determinar qué tipo de auditoría vamos a hacer, ¿sí? La prudencia. ¿Quién tiene prudencia en estos tiempos? Yo me pregunto. Pues el auditor la debe de tener, ¿no? Si leemos el principio, nos dice que en aquellos casos en que el servidor público dice se encuentra ante situaciones no previstas por las leyes, debe de utilizar la razón, ¿sí? Y entonces tú llegas y le compruebas que no debería tener un fondo fijo, ¿sí? O llegas y le compruebas que su hora de entrada es a las 9 de la mañana y son las 11 y todavía no estaba en funciones, ¿sí? Y tienes las fotografías del lugar vacío. Y entonces él te va a acreditar, ¿sí?, que se había ido de comisión. O te va a argumentar que su jefe lo había mandado ese día de comisión. Entonces, ¿qué debo hacer yo como contador o como auditor? Buenas tardes.
Prudencia, ¿sí? Nada más respiro y le digo, totalmente de acuerdo, pero ya lo dejé aceptado en la minuta, en el acta, me hace favor de firmar, me llama a 2 testigos, ¿sí? Y hasta luego, ¿no? Nos vemos en el informe de la auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar, y más en el sector público, yo no sé por qué, con que lo primero que buscan, ¿sí? Y muchas veces nos pasaba a nosotros, era, ¿y quién viene? ¿No? Le hablaban a nuestro jefe de departamento cuando yo estaba en Procuraduría de Justicia, y decía, llegaba el jefe de departamento, le hablaba al coordinador administrativo y le decía, oiga, te vamos a iniciar una auditoría, te voy a mandar a mis auditores. Y lo primero que preguntaba el administrativo era, muy bien, contador, ¿quién viene? ¿No? ¿Por qué? Porque ya te van conociendo precisamente lo que yo les decía, ¿sí? Como auditor, si eres estricto, si eres tolerante. Si precisamente les decía, por eso les hacía mucho énfasis hace ratito, de que si con la documentación que a ti te entreguen, ¿sí? Va a ser suficiente para que puedas emitir o no una observación, ¿sí? Entonces, las propias dependencias, para mí, es el término feo, pero se van amañando y van conociendo la esencia del trabajo de los auditores. Yo digo, mejor que me conozcan porque soy demasiado estricta, a que me conozcan porque soy demasiado tolerante, ¿no? Entonces, pero deben de ser muy prudentes y no romper esa línea tan pequeña que hay entre la prudencia y ¿qué puede ser? La cerrazón. Porque por algo nos distinguen los contadores que dicen que somos muy cuadrados, ¿verdad? Es que es bien cuadrada tu contadora, ¿no? Ya le expliqué, ya le enseñé y no entiende. No, pues el que no entiende es el auditado, porque ahí está la norma, ¿no? Y la norma te dice, abrir una cuenta productiva, ¿sí? ¿Cuántas? Una cuenta productiva, ¿no? No 20. Y entonces les digo, nos empiezan a diferir y resulta que la productiva, la que se le mandaron a finanzas, se lo mandan a la ejecutora y la ejecutora se la manda a otra, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas cuentas productivas tuve? Pero bueno, ¿voy bien o me regreso? ¿Vamos bien? La imparcialidad y la objetividad. Esto va muy de la mano precisamente con la prudencia y como, con lo que les decía hace rato, con la independencia mental, porque por mucho, ¿sí?, que el auditado haya llegado, ¿sí?, a sentirse quizás invadido en su esfera personal o profesional por el auditor, ya con tradicionales informes, que es que también lo que muchas veces pasa, o sea, tú planeas una auditoría de recursos financieros y ¿a quién auditas? Al director administrativo, ¿sí? Planeas la de recursos humanos y ¿contra quién vas? Con el director administrativo, ¿sí? Planeas un capítulo específico, capítulo 3000, capítulo 5000, ¿y contra quién vas? Contra el administrativo, ¿sí? Entonces, cuando ya llegas, dices, ya, contador, ¿no? Ya, o sea, ya suéltenme, o ¿cuándo me van a dejar, no? Ni siquiera te he podido solventar la primera y ya me estás haciendo otra. Entonces, esa imparcialidad es lo que nosotros debemos de tener en todos y cada uno de los momentos que nosotros seamos auditores, ¿sí? Y sobre todo la objetividad. ¿Por qué? Porque si yo pierdo objetividad desde el momento en el que sé cuál es el objeto de la auditoría, ¿sí? Sé la importancia de poder presentar a tiempo los resultados. Porque si me dicen, tienes una semana para hacer la auditoría, si me tardo 2, ya no fui objetivo, ¿sí? Ya no estuve en tiempo para poder presentar el resultado de la auditoría y sobre todo que hubieran podido tomar decisiones. Entonces, esa objetividad, ¿sí?, que debe de tener precisamente también el auditor, es esencial respecto al trabajo que nosotros vayamos a presentar al final. ¿Dudas? Y aquí está la parte más bonita, que era lo que les decía hace rato. El compromiso. Está muy chiquita, ¿verdad? Contadora, buena tarde. ¿Sí se ve? El compromiso. Nos dice que los servidores públicos deben de procurar que durante el desarrollo de sus funciones vayan más allá del simple cumplimiento de su deber, pretendiendo que el ejercicio de sus actividades sea efectivo, eficaz y eficiente, ¿sí? También lo que nosotros siempre les hemos dicho. Cuando tú llegas, ¿sí?, en lo que sea, sector público, sector privado, ¿sí?, a pedir un trabajo, ¿qué es lo que estás pidiendo? Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes perspectivas de vida. Si tengo un trabajo, tengo un ingreso. Si tengo un ingreso, puedo tener gastos, ¿sí? Puedo tener lujos.
Pero resulta que llegan y piden trabajo y entonces cuando les empiezas a decir, ok, contratado, ¿no? Pero tu horario va a ser de 9 a 9 y vas a recibir, o de 9 a quién sabe, ¿no? Y vas a recibir un sueldo de 10,000 pesos, ¿sí? Ya vas, decides, te quedas y aceptas, ¿no? Pero resulta que dentro de todo lo que viene, o sea, ya una vez que aceptó, que ya se le dio, ojalá, ¿verdad?, el curso de inducción y demás, entonces le dices, necesito que ejecutes esta auditoría, ¿sí? El objetivo es este, los papeles de trabajo, es más, hasta supervisor llevas, ¿no? Lo llevan de la manita. Pero resulta que si le doy 20 procedimientos de auditoría por realizar, que son muchos, me hace 5, ¿sí? Y si le digo, es una auditoría de estados financieros, me termina siendo una auditoría administrativa. O si es una auditoría de legalidad, termina siendo una auditoría administrativa, ¿sí? ¿Está siendo responsable y está siendo comprometido con el trabajo que yo le di? No. Entonces, por eso les decía, aparte de que hay una ley de responsabilidades, ¿sí? Que me dice aquel famoso artículo 50 en el cual ya me está catalogando el cumplimiento e incumplimiento como servidores públicos, porque esa es otra de las grandes diferencias que tenemos con el sector privado, ¿sí? En sector privado, si yo hablo de incumplimiento, lo primero que me van a hacer es una posible sanción, ¿sí? ¿Por parte de qué? Del Código Fiscal de la Federación, porque estoy hablando de una empresa, pero no estoy hablando como auditor, ¿sí? A diferencia de la auditoría en el sector público. En el sector público lo primero que yo voy a tener es, decíamos hace rato, el código de ética, pero una ley de responsabilidades, ¿sí? Entonces, dentro de todo ese marco jurídico, siempre debo de tener, ¿sí? Así de cabecera, la ley de responsabilidades para saber en qué supuestos tanto el auditor como cualquier otro funcionario y servidor público, en el supuesto de que no cumpla con diligencia el trabajo que le ha sido encomendado, está incurriendo en una posible responsabilidad, ¿sí? Prescripción, hace rato les decía, si yo tengo un plazo para hacer la auditoría, ¿sí? Pero no sé planear, o simplemente salió un periodicazo y entonces lo primero que hago, ¿sí? Por ímpetu, es decir, necesito una auditoría al ejercicio 2011 sobre, ¿quién les gusta? Su APAP, ¿no? En este caso, ¿sí? Me audita su APAP y necesito la auditoría del ejercicio 2011. Y ahí va el auditor. Se va a su lugar y me arma un plan de auditoría, arma su equipo de trabajo, llega y le dice, ¿no? Me hablan por teléfono y me dicen, ya inicié la auditoría. ¿Qué espero? Si soy el supervisor. ¿Que me traiga una cabeza? ¿2? ¿3? ¿En qué año estoy? 2015. Prescripción. ¿En qué tiempo prescriben las observaciones? 5 años, seguros. Artículo 80 de la Ley de Responsabilidades, ¿sí? 1 año, administrativas. 3 años, financieras, si exceden N cantidad de salarios mínimos. Creo que eran 50. No recuerdo el término, pero hablamos más o menos como de 800,000 pesos, creo. La última cuantificación, se los voy a checar ahorita. Pero son 3 años. Entonces, si yo hablo de 2011 y ya pasó 2012, 2013, 2014 y estoy en 2015, ¿sí? Sea administrativa, sea financiera, ya prescribió. Entonces, ya no hay oportunidad respecto a la presentación de las propias observaciones. Entonces, me pueden armar una auditoría muy bonita, o sea, muy bien documentada, pero ya no es oportuna y sobre todo ya no tiene implicaciones para efectos de las posibles sanciones, ¿sí? Entonces, por eso debemos de ser plenamente capaces de poder diferenciar, ¿sí? O sea, me piden la auditoría, sí, pero en ese momento, ¿sí? Yo debo de tener todo ese cuidado profesional, dijimos, ¿para qué? Para poder emitir, ¿sí? Mis propios comentarios y decirle, sí, contador, ¿no? Sí, contador, yo sé que lo necesita, pero le aclaro que ya prescribió posiblemente la responsabilidad. Documéntalo, ¿no? La instrucción es documéntalo, ¿sí? Lo documentas, pero ya tienes un antecedente, ¿sí? Y un foco rojo de una posible prescripción. Responsabilidad, otra vez, ¿no? Nos habla del esmero, del cuidado y de la atención que nosotros debemos de tener precisamente en el momento en el que estemos realizando nuestro trabajo. Y eso no nos lleva a otra cosa que al código de ética, ¿sí? Dignidad y decoro. Bueno, me voy a ver muy mal si se los digo como me lo imaginé de rápido. Si llega el auditado, ¿sí? Y en ese momento ve a la contadora muy guapa y le dice, contadora, ¿no? La invito a comer.
y acepta la contadora y se va, ¿está teniendo dignidad personal y profesional? Son cuestiones morales, ¿no? O sea, son supuestos, por eso les digo, me iba a ver muy mal si los decía. Y decoro, ¿por qué? Porque si yo propiamente, ¿no? O sea, y muchas veces lamentablemente es la mujer la más vista así, ¿no? Que dices, llegas con una minifalda, ¿no? Entonces, y llegas así a trabajar y llegas con el auditado, o sea, ya no estoy cumpliendo con la dignidad del decoro, por eso les digo, son hasta que roja creo que me pongo, pero son principios que nosotros debemos de cuidar dentro de lo que es el propio ejercicio profesional, que quizás nos parecen muy vagos y ya muy obsoletos, ¿no? Pero no han pasado de moda, lamentablemente. Y esto, ¿qué es la transparencia y la discreción? Dicen que nos acostumbramos a nuestras máquinas viejitas, ¿verdad? Bueno, la transparencia y la discreción es otro de los grandes temas, ¿no? Que también está en boga, o sea, la transparencia, ¿sí? Si yo voy a generar una auditoría y voy a establecer una determinada observación que va a llegar precisamente hasta el seguimiento, ¿sí? Y si la observación es solventable, entonces lo ideal es que yo empiece el seguimiento precisamente en la fecha compromiso que le di al ente para que pudiera realizar la solventación de esa observación o de esa recomendación. En el supuesto de que no hubiera cumplido con esa solventación, entonces, como consecuencia, es el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas, ¿sí? Nosotros tradicionalmente le llamamos que lo tornamos al departamento jurídico. Eso significa que la estructura que nosotros tenemos es un departamento de control y supervisión, entonces el departamento de control y supervisión genera un tipo de dictamen, se lo manda al jurídico y el jurídico determina si procede o no para alguna responsabilidad, pero para términos de contabilidad o de los registros contables ya quedó concluida la auditoría, ¿sí? Para términos jurídicos empieza en ese momento todas las actuaciones que tengan que hacer. Sí, para efectos de control, sí, pero sin embargo el hecho de que esté en el jurídico no significa que la auditoría ya esté totalmente concluida, ¿sí? Ese es uno de los puntos claves que nosotros tenemos para publicarlos en la página de transparencia. ¿Por qué? Porque la propia ley de transparencia que ahorita para nosotros está vigente, nos dice que las auditorías también se deben de publicar, o los resultados de las auditorías, ¿sí? De tal manera que si ustedes hacen una consulta por dependencia en la página de transparencia, entonces van a encontrar las auditorías que se han realizado. Y quizás, no recuerdo la estructura del reporte, pero quizás encuentran, por dependencia, encuentran el rubro, encuentran el periodo auditado y el número de observaciones hasta donde me quedé y la posible determinación, ¿sí? Que en este caso sería solventada en su totalidad o posible inicio de responsabilidades, ¿no? Se tiene que señalar ahí. Entonces, para efecto de transparencia como el auditor, lo primero que tiene que hacer, ¿sí? Es apegarse a todos los principios de transparencia. Si yo llego como auditor y hago un acta de inicio, ¿sí? Lo primero que debo asentar son, voy muy rápido, ¿no? Los veo medios cansados, ¿no? Son los datos generales, ¿sí? De las personas con las cuales voy a desarrollar la auditoría. ¿Por qué? Porque ya lleva los generales de los auditores. Entonces, ¿qué necesito? La identificación oficial de la persona con la que voy a realizar la auditoría, ¿sí? Que nombre o designe dos testigos y obviamente esas personas también tienen que acreditar su personalidad, entonces me exhiben también las identificaciones y esos datos se asientan en el acta, ¿sí? Hablando de transparencia, ¿qué tengo que hacer? Registrar también en el acta un párrafo en el que diga que los datos asentados son estrictamente confidenciales y que no se van a difundir, ¿sí? Entonces, este es un punto que nosotros debemos de cuidar mucho como auditores, ¿sí? Porque cuando recién salió todo el mundo le ponía el párrafo al acta, ¿no? Y después, como que de repente tomas otro formato en el que ya no aparecía el párrafo y entonces lo dejas de utilizar. Y aquí ya estás violentando el principio de transparencia, ¿sí? Y la la discreción. Lo que nosotros debemos de cuidar también es que si yo soy un auditor muy precavido, cada hallazgo que vaya realizando, ¿sí? En mi auditoría, a quien primero se lo tengo que notificar es a mi supervisor, ¿sí? En términos prácticos, tendría que ser, les decía hace rato, al jefe de departamento. O si tengo mucha confianza, entonces al delegado. Pero tengo que tener mucha discreción en no ir divulgando todos los hallazgos de auditoría, sobre todo con el ente auditado. ¿Por qué? Porque les decía hace rato, el ente auditado se vuelve muy mañoso, ¿no? Y entonces, si decíamos hace rato, no tengo permitido fondos fijos, ¿sí? Y entonces lo primero que llegas y dices, a ver, su fondo fijo. Y dice, sí, ¿qué necesita? Las asignaciones. Y me dan una relación de asignaciones, nombres de personas, importes, etcétera, ¿sí? Y entonces le saco una copia, genero mi papel de trabajo y ya. ¿Estructuré alguna observación? ¿Lo chequé con la norma?
como auditor en ese momento? Así con el ejemplo muy simple que les doy. No, ¿verdad? No hice nada. Pero llega, ¿sí?, una persona del ente auditado y le dice, ¿cómo vas, contador? Y dice, pues es que encontré 20 fondos fijos. ¿Los encontré? Es la pregunta. No los encontré, me proporcionaron una lista en la cual dice montos de asignación, fechas, quizás nombres, ¿no? Importes, pero no hice ningún hallazgo. Entonces, si ya empiezas incluso a difundir cosas que ni siquiera te están causando una observación o que no son sujetas de observación, entonces estás violentando este principio, ¿sí? De discreción, ¿sí? O la otra, tenemos 3 equipos diferentes de auditoría, ¿sí? La contadora está auditando recursos financieros, usted está auditando recursos humanos y el contador también, sí. Y el contador llega a hacer la parte técnica, ¿sí? Es una auditoría integral. Y entonces empiezas, ¿cómo vas? No, no. Y le empiezan a narrar todo lo que virtualmente han encontrado. ¿Y tú? Y el otro se queda así como que, eso no lo vi, ¿no? ¿Por qué? Porque como auditores también lo primero que tenemos, o sea, perdón que me ría, pero de verdad lo vive sí es muy bonito, lo primero que tenemos son diferentes criterios. Entonces, yo no puedo ponerme a difundir algo, que vuelvo a insistir, todavía no tenga la plena certeza de que efectivamente me va a constituir una observación, ¿sí? Y la justicia. La pregunta es, ¿quién dijo que el mundo era justo? ¿No? No, contador, no es justo, ¿no? No, contador, mire, si el auditor que venía, si siempre se ha hecho así, ¿no? Si nunca me lo habían observado, o sea, son conceptos que a nosotros como auditores siempre debemos de tener del otro lado, ¿sí? Lo que les decía hace rato, o sea, la prudencia, o sea, de escucharlo, ¿sí? Sí, yo lo entiendo, ¿no? Sí, pues déjeme comentarlo con mi jefe, ¿no? O sea, mucha prudencia, mucha mesura para poder ir mediando con el auditado y no brincar esa línea tan pequeña que existe, ¿sí? Para poder llegar a que el auditado, sobre todo, conozca y acepte cuáles son esas observaciones antes de que se vayan a notificar. Hay un apartado, este material es de un diplomado de auditoría que tomé precisamente el año pasado, y y el material te da una parte en la cual nos dice que se deben de ir dando a conocer con los auditados, ¿sí?, periódicamente cuáles son las observaciones que se van determinando. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque precisamente lo primero que empiezas a perder es objetividad. Y entonces el ente auditado lo primero que empieza a ver es la tendencia que tú tienes para observarle o no, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer es documentar, ¿sí? Documentar y ir estructurando ya las observaciones, tener el fundamento legal, ¿sí?, comentarlas con el supervisor, con el jefe de departamento, y yo siempre voy a decir, más vale generar las observaciones y que ellos decidan que no se van a quedar, a que en su momento te digan, a ver tus procedimientos, y empiezas a revisar y a cotejar contra papeles de trabajo y resulta que en el informe no tengo nada, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿En tiempo? Porque no sé, ¿qué hora es? Ah, bien. Las normas de ejecución del trabajo. Estas son las más bonitas. También, bueno, ya vimos todo el perfil que debe de tener el auditor, ¿sí? Hablamos hace ratito precisamente del cuidado y de la diligencia profesional. Entonces, en las normas de ejecución del trabajo, ¿qué normas o qué creen que nos vayan a decir las normas de ejecución del trabajo? Contador, ¿se presenta, por favor? ¿Nombre, de dónde viene? Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Gracias. Para usted, ¿cuáles son las normas de ejecución del trabajo? Con su micrófono, por favor. Bueno. Sí, como estamos acá en corto casi no se escucha, pero... Ok. ¿Las normas? De ejecución del trabajo. Empezamos la inducción, perdón por la interrupción. Empezamos con la inducción diciendo que las normas de auditoría pues prácticamente no han cambiado y que estas son las más básicas, ¿sí? Para quienes se fueron incorporando. Estas son las básicas, ¿no? Las personales, las de ejecución de trabajo y las del informe. Entonces, ahorita ya vimos o platicamos muy someramente de lo que son las normas personales. Nos iríamos a lo que son las normas de ejecución del trabajo. Nada más es pregunta. Para usted, ¿qué serían las normas de ejecución del trabajo? Es para que podamos regir toda nuestra auditoría dentro ya sea de un ente o en este caso estamos haciendo el ejemplo del SUAPAC. Esas normas nos vamos a aplicar para generar nuestros controles internos, hacer programas de auditoría
para que podamos hacer una ejecución del ente y así puede ser una revisión amplia de los estados financieros, controles internos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, contadora. Sí. Pues yo creo que una vez que nos determinan las herramientas para resolver los procedimientos propios de la auditoría, de cómo se va a desahogar todos los procedimientos que uno haga en su programa, ¿no?, de auditoría. Perfecto, contadora. Ya estamos hablando más técnicos, si se dan cuenta. Eso es lo bonito de trabajar con contadores, ¿verdad?